Silado de la Victoria, a través del Instituto Municipal para las Mujeres Silagüenses y en nombre de nuestra directora Rosa Beatriz Manjarres, les damos la más cordial bienvenida. Dentro de las actividades que están presentando durante la Semana de la Mujer, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es un honor presentar a quien nos va a dar el tema de hoy, titulado ¿Cómo manejar la pérdida de un ser querido?, esperando que sea de su agrado. El nombre de la ponente del día de hoy es la licenciada y sexóloga Ingrid Guadalupe Díaz Rivera. Ella cuenta con una licenciatura en psicología, una especialidad en psicología educativa y una maestría en sexualidad clínica. También cuenta con diferentes cursos y diplomados como en inteligencia emocional, plenitud emocional para enseñar, didáctica, el arte de enseñar, sexualidad en la escuela, introducción en los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y también cuenta con certificaciones internacionales en psicología emocional, en la certificación internacional por Pathways Health and Research Center, Australia, en el programa Amistad para Todos en los módulos preescolar de 4 a 7, en primaria y adolescente de 8 a 17 años. Pues es un gusto presentar a Ingrid, la sexóloga, y a la psicóloga, y pues en este momento los micrófonos son tuyos, Ingrid. Hola a todos, muchas gracias, Leo. Bien, pues por acá andamos hablándoles un poquito sobre pues el tema de duelo. ¿Sale? Entonces, gracias, Leo. Vamos a ir pasando algunas diapositivas para que quede un poquito claro el tema. Pero bueno, pues hablaremos sobre cómo manejar la pérdida de un ser querido. ¿Me pasa la siguiente? Bien, ¿a qué se le llama duelo? Bueno, pues el duelo es, vamos a llamarlo, ante cualquier pérdida que tiene el ser humano y donde se da una transición de una etapa a otra, ¿sí? Normalmente todas las personas vamos pasando por pérdidas, sin embargo hay unas que son más significativas que otras. Las que son más significativas, digamos, pues se viene a desbordar una serie de situaciones emocionales donde vamos a poder ir trabajando. Habrá pérdidas que no son tan significativas y entonces vamos a llamarlo el mismo individuo se va adaptando de manera pues normal a estas pérdidas y entonces no hay que trabajar. El duelo genera una serie de reacciones biológicas, emocionales y conductuales que facilitan o perjudican la adaptación al ambiente y eso influye mucho lo que les decía sobre qué tan significativa es la pérdida. Un ejemplo, una pérdida, vamos a llamarlo como normal, son estas transiciones que se va dando, por ejemplo, de escuelas, ¿no? De pasar de año, de tal vez dejar de ver a algunos amigos, en donde dices, bueno, pues es parte de. Y las pérdidas un poquito más significativas, pues vienen siendo las pérdidas de relación en pareja, de algún ser querido, etcétera. ¿Me pasas la otra? Lo que les decía, ¿cuáles son las pérdidas significativas? Bueno, pues el fallecimiento de una persona, la separación de parejas o divorcios, las pérdidas relacionadas con la salud, aunque hay personas que se van adaptando bien a estas pérdidas físicas, hay otras personas que sí les significan mucho y entonces también es momento de trabajarlo. Como cuando hay algún tipo de accidente, ¿no? Que la pérdida es momentánea, es de un día para otro, de repente, y entonces a partir de ahí también hay que trabajarlo. Las pérdidas relacionadas con un puesto laboral, dependiendo también qué tan importante era para esa persona el trabajo. Hay personas que cuando pierden su empleo, pues no les significa mucho y se adaptan rápidamente y hay otras personas que no. Los daños provocados por guerras o desastres naturales también, bueno, es una pérdida. Y los robos de objetos preciados, lo que les decía del significado. ¿Me pasa la otra?
Bien, todos los psicólogos vamos trabajando con estas fases del duelo, que son, digamos, como las más conocidas o las que normalmente se pueden encontrar en redes sociales o en Facebook, o rápidamente tú pones duelo en Google y te sale estas fases. ¿Qué se trabaja desde, bueno, pues la crisis? Sería como el shock, ¿no? Cuando te dan la noticia de esta pérdida. Te quedas como en crisis, en shock, enseguida viene la negación, en donde tratas de creer que no es verdad, que esto que está ocurriendo no es así, que va a haber una solución, que se van a arrepentir, que la persona no falleció. Es desde, vamos a llamarlo como una forma en que intenta el ser humano, el individuo, de sobreponerse ante esta pérdida. ¿Sí? Enseguida, bueno, pues viene la rabia, ya una vez que se da como esta situación de sí pasó, viene este enojo o esta rabia puede ser ante la situación, ante alguna persona, ante ciertas pues creencias o personajes religiosos, puede ser rabia consigo mismo, etcétera. Después viene lo que es la depresión, que son esas emociones que invaden a la persona, que digamos la hunden en todo este mar emocional, ¿no? Viene tristeza, enojo, confusión, irritabilidad, sorpresa, etcétera. Una vez que se trabaja con todo esto, bueno, pues se esperaría que se llegue a lo que es la aceptación de la situación que ocurrió, ¿sale? No es desde aceptar que eso que está sintiendo, pensando no es correcto, no, sino sobre lo que sobre la pérdida. Y bueno, después vendría un aprendizaje. Aquí es importante recalcar que no hay tiempos determinados para estas fases. ¿Vale? No podemos decir, ¿sabes qué? La fase de negación dura tanto tiempo, la fase de rabia dura tanto tiempo. Realmente hay muchas veces que van como juntas y luego se separan un poquito y luego otra vez se van a juntar, y entonces no hay un tiempo determinado para decir cuánto debe de durar cada fase del duelo. ¿Me pasa la siguiente? Bien, vamos a hablar de 7 tipos de duelo. ¿Sí? Es importante también aquí recalcar que no hay duelos correctos, no hay duelos incorrectos, no hay forma de entender, de sobrellevar la situación, digamos, de manera igual que otra persona. O sea, la pérdida puede ser la misma y cada individuo lo va a experimentar de diferente forma. ¿Sí? Sin embargo, bueno, pues teóricamente se identifican 7 tipos de duelos. El primero, bueno, pues es el duelo anticipatorio, que es cuando las personas y la persona misma que pues digamos que va a pasar por este remolino de duelo, sabe que está ahí dentro de, ¿no? O sea, hay vamos a llamarlo como un diagnóstico médico, son a los que más se refiere este tipo de duelos anticipatorios, cuando hay un diagnóstico médico, cuando ya se les da un cierto tiempo de vida, en donde tanto la familia como la persona pues sabe que va a fallecer. Otro tipo de duelo anticipatorio son, por ejemplo, los divorcios, ¿no? Cuando ya se sabe que, bueno, pues está el proceso de divorcio y entonces que en algún momento esa relación de pareja va a llegar a su fin. Y también lo viven tanto los participantes de la pareja como hijos, si lo hubiera, o personas muy cercanas a estas personas, a esta pareja, perdón. Y entonces, bueno, desde las emociones se experimenta tristeza, enojo, hay ciertos sentimientos de ambivalencia, mucha frustración, y normalmente las personas, por ejemplo, hablando de esas personas que saben que, bueno, pues van a fallecer cuando ya hay un diagnóstico médico, tratan como de disfrutar mucho de la persona, ¿no? Esa es una de las recomendaciones como para que la persona que quede
que queda viva, digamos, quede en paz, por así decirlo, ¿no? Expresar los sentimientos y también darle la oportunidad a la otra persona de expresar y de mencionar qué es o qué le gustaría como comentar o disfrutar. En cuanto al duelo ausente, ¿me pasas la otra, Leo? Perdón, el duelo crónico. Bien, el duelo crónico se presenta cuando no se supera la pérdida de la persona, el fallecimiento. Se resiste a aceptar lo ocurrido y busca mantener vivo el recuerdo. Entonces, la vida de la persona que queda viva se paraliza, ¿no? O sea, ya todo el tiempo se está viviendo con este dolor, con este recuerdo, trata de jalar hacia las instituciones sociales, como si la persona siguiera viva. Y entonces, pues desde las emociones se experimenta ansiedad, tristeza, hay cierta culpa, impotencia, desilusión, y esas personas suelen llegar a un diagnóstico de personas depresivas. Aquí la cuestión, en este tipo de duelos crónicos, ya es muy importante la asistencia profesional, puesto que la persona ya, digamos, ya no vive más que para el recuerdo de esta persona, ¿no? Y entonces es como mucho dolor, desde la emoción hay mucho dolor. ¿Me pasas la otra? Ahora sí, en el duelo ausente, el tipo de duelo ausente, hay un bloqueo emocional, ¿no? Y entonces la persona aparenta que no hay dolor, ¿no? Que no, pues no hay necesidad como de llevar a cabo todo este ritual. Hay un bloqueo de un cierto mecanismo, que es la negación y la evitación, y entonces él o ella siguen haciendo su vida, pues, normal, ¿no? O sea, tal vez sí falleció y todo, pero bueno, no pasa nada, se sigue, vamos, no se da como ese tiempo, no se da esa apertura para vivenciar y para sentir este dolor. Y entonces, es un impacto muy fuerte en la persona y también aquí tiene que ver mucho de cómo enfrenta ciertas situaciones en su vida, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. El duelo retardado, justo este duelo retardado, digamos, va de la mano con el duelo ausente, ¿no? Quien vive un duelo ausente muy posiblemente viva después un duelo retardado, ya que el primer punto, bueno, pues puede ignorar el dolor y entonces regresa con más fuerza y se vive de maneras más fuertes o más intensas, en donde posiblemente no es una regla, pueda caer en un duelo crónico. ¿Sí? Pueden pasar muchos años para que esto suceda, lo del duelo retardado, y las emociones, bueno, pues mucho dolor, la tristeza profunda, irritabilidad, enojo, y influye también cuánto tiempo se contuvo todas estas emociones. Y posiblemente también pueda llegar a un punto de personas ansioso-depresivas. Bien, en el duelo inhibido, este duelo inhibido no expresa emociones, o sea, sí las siente, sí las vive, sí las está, pues sí, sintiendo, es consciente de, pero no las expresa, ¿vale? Y entonces, muchas veces estos duelos inhibidos, bueno, pues o los expresan también los niños, ¿no? Que a veces no entienden, no tienen este concepto de muerte, y pues para ellos es como de, sí, ya no voy a ver a mi papá y todo, pero ¿qué onda, no? O las personas que también tienen mucha contención emocional o que no se permiten verbalizar. Sí se permiten sentir la emoción, pero no verbalizarla. Entonces, estos son los duelos inhibidos y las emociones pues son la depresión constante, la ansiedad y la irritabilidad. Mientras que hay el séptimo tipo de duelo es el duelo desautorizado, en donde pareciera que no hay un permiso social de sentirlo,
¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo de personas que a veces tienen como mucho afecto, mucho significado hacia sus mascotas, hacia objetos, hacia, pues sí, sería mascotas, entonces por ahí hay en algún punto como en estos roles extramaritales, donde también pareciera que no hay esta autorización social de sentir la pérdida de la pareja, cuando no es como dentro de la norma social, ¿no? Y entonces aquí esta persona o en estos duelos desautorizados se rechaza el dolor de experimentar estas emociones y entonces descalifican el dolor. No es un dolor válido, por lo tanto la persona que lo está viviendo se lo guarda porque socialmente no hay un permiso. Y finalmente en el duelo hay otro duelo que es el duelo confuso, en donde también suele suceder con parejas cuando uno de los dos está como, tiene esta creencia de que la relación está bien y llega alguien más, o bueno, llega la otra pareja y dice, ¿sabes qué? Pues hasta aquí, y entonces quedan como muchas dudas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dejaste? ¿En qué momento se vino como todo este torbellino de situaciones? Y entonces aquí las emociones es desde confusión, sorpresa, enojo, irritabilidad, frustración, ira, desilusión, entre otras. Aquí es importante recalcar. ¿Hablas, Leo? Bueno, pues socialmente nos fuerzan a reprimir ciertas emociones, ¿no? Y aquí es importante recalcar la parte de género. Desde la parte de duelo y en estos estereotipos de roles de género, pues se da como un poquito más de permiso hacia el género femenino, perdón, de expresar todas estas emociones. Lo que también muchas veces el género masculino pues vive un duelo desautorizado, ¿no? Cosa que, bueno, es un total tabú, porque al final, independientemente del género que se tenga, pues somos personas y somos personas con emociones, con sentimientos, con dolores, con tristezas, y es importante también dar voltearse a ver y decir, pues efectivamente necesito expresarlo. Vuelvo al punto, independientemente del género que sea, es importante saberse que se puede expresar estas emociones. ¿Sí? Y entonces, bueno, eso en cuanto a los tipos de duelo, los menciono rápidamente, es el duelo anticipatorio, duelo crónico, duelo ausente, duelo retardado, duelo inhibido, duelo desautorizado y duelo confuso. Ahora vamos a tocar lo que es la importancia de los ritos funerarios en el proceso del duelo, ya que eso nos ayuda, de cierta manera, a despedirse, ayuda a aceptar la muerte, ayuda a aceptar y vivir las emociones que estábamos comentando, ayuda a concientizar la pérdida. Digamos que aquí en este proceso del rito funerario, pues es cuando inicia lo que es el duelo, ¿no? Muchas veces se necesita como ver a la persona, aunque ya no está, pues sí, como dentro de o viva, con estas personalidades, pero simplemente con ver el cuerpo, pues mucha gente eso le tranquiliza y le ayuda a verbalizar ciertas situaciones para iniciar con este duelo y a ser consciente de esta pérdida. Porque los ritos funerarios son muy, muy importantes en el proceso del duelo. Y entonces ayudan a manifestar también nuestro dolor de viva voz sin que nos juzguen, ¿no? Lo que yo les comentaba, a veces socialmente en ciertos puntos, bueno, pues no es como, digamos, no aceptado, sí es aceptado, pero muchas veces, no sé si a alguno les ha tocado que les den la frase o decirla de ya pasó, soy muy fuerte, va a pasar. Entonces, en el rito funerario tienes como este permiso
de pues llorar, gritar, hay gente que se desmaya, y todo esto, digamos, entre comillas, es bien visto. Y entonces también ahí hay mucha expresión emocional, hay mucho desahogo, y esto ayuda a la persona. Por eso es importante los ritos funerarios. Y también el hecho de que el dolor se viva de forma colectiva, entonces, o sea, porque no soy la única o el único que está haciendo esto, que siente esto. Y eso también conforta o da consuelo a la persona. ¿Me pasa el siguiente? Ok. Bueno, es lo que les decía ahorita del confort cuando son más personas. ¿Me pasas la siguiente? Bien, y entonces hablar de esa persona retroalimenta mutuamente y se honra también la memoria de la persona que se fue. ¿No? Lo que les decía, esta parte de despedirse, de verbalizar lo que se tenga que verbalizar, pues en algunos puntos también hay personas que pueden tocar el cuerpo, que de alguna manera lo abrazan. O sea, todo esto es un proceso que ayuda, o más bien este tipo de expresiones ayuda a la persona a procesar también emociones. Bien, ¿me pasa la siguiente? Ok, ¿qué pasa con duelo y COVID? Una de las situaciones que se está viendo en las personas es que están viviendo, bueno, pues duelos anticipatorios o duelos confusos, ya que, bueno, como todos sabemos, el COVID es una situación de sorpresa, que mucha gente no sabe en qué momento lo adquirió, no sabe cómo se va a poner, es mucha zozobra, mucha incertidumbre, y entonces van desde estos dos tipos de duelos. No quiero decir que los otros no los puedan vivir, claro que sí, pero en esta situación pareciera que son estos dos duelos los que más se expresan. Y entonces, ¿qué pasa con las emociones? Me pasa la siguiente. ¿Qué pasa con las emociones? Pues las personas tienen mucho enojo, mucha ira, mucha tristeza, mucha confusión, la sorpresa, son personas, o bueno, la irritabilidad, también cierta sensación de haber podido o de haber hecho más, ¿no? ¿Qué otra cosa? Conseguir qué medicamento, moverse, junto con la frustración, y tratan de buscar una explicación a lo que pasó, en qué momento, qué está sucediendo. Y aquí entraría, ¿me pasas la siguiente, Leo? Bueno, aquí lo que les hablaba de las emociones, pero justo en estas imágenes, aquí hay se está viendo que se está viviendo de otra forma el duelo, ¿no? Porque hay personas que no pueden estar en los ritos funerarios, hay personas que ni siquiera les permiten como despedirse del cuerpo, entregan únicamente lo que es ya el cuerpo quemado, ya no lo ven. Hay personas que su familiar, bueno, pues entra a hospital y viven, desde ahí empieza como un duelo anticipatorio, y entonces es como la incertidumbre y qué va a pasar y qué va a suceder, y cuando les hablan y les dan la noticia ya no vieron el cuerpo, y bueno, hay mucha frustración ahorita con esta situación de COVID y cómo se está viviendo el duelo, porque no se les está permitiendo, digamos, despedirse a como culturalmente estamos acostumbrados, ¿no? Y también esta situación de que no se puede estar mucha gente. ¿Me pasas la siguiente para que vean las fotos? No se puede estar con mucha gente, las misas se tienen que hacer vía digital, hay pocas personas, a veces, bueno, pues el ataúd está como forrado con algún tipo de plástico, y entonces no puedes ni siquiera ver a la persona. Entonces, muchas situaciones se están viendo que se tienen que los tenemos que ir adaptando, ¿no? Y todo este tipo de nuevas formas de vivir el duelo genera mucha frustración, genera mucho enojo.
Y también en muchas ocasiones mucha contención emocional porque no se da todo lo que ya habían explicado hace ratito y entonces no hay este desfogue emocional en estos ritos funerarios. ¿Mm? ¿Me pasas la siguiente? Ok, pues ahora sí, ¿cómo manejar o expresar el duelo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Realmente, ¿qué se puede hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y todas están en lo correcto, siempre y cuando no se lastime a otra persona y sea para una necesidad de la persona de expresar emociones. Y entonces, bueno, pues hay un autor que se llama William Gardner. ¿Me pasas la siguiente? Este autor es muy, bueno, pues se enfoca en la parte del estudio del duelo, ¿no? Y entonces él propone ciertas tareas en las que las personas que están o que estamos viviendo un cierto duelo, pues tenemos que ser como agentes activos para ir sobrellevando esta situación. Cuando yo les hablaba hace un ratito de las fases del duelo, pareciera que es como que se tiene que dar, o sea, se da sí o sí, ¿no? Se da la crisis, se da la negación, se da la ira, se da la depresión, la situación, y mucha gente también se dice, bueno, es que con el paso del tiempo lo vas a superar. Pareciera que ahí la persona no está activa, o sea, tengo que dejar que pasen estas fases y entonces ya, ¿no? Como por arte de magia. Y este autor lo que nos propone justo son 4 tareas en donde la persona que está viviendo el duelo tiene que hacer conciencia y tiene que hacer el rol un rol activo para superar esta situación, ¿sí? Y entonces así poder vivir un duelo sano. Ojo, estas tareas no es para decir, ay, no, entonces no voy a pasar por un duelo. El duelo, si lo que tú estás perdiendo es significativo, vas a pasar por un duelo. ¿Sí o sí? Y entonces, acá nada más sería como, qué tipo de duelo es el que quieres pasar. ¿Mm? En esas tareas, bueno, pues se busca que se acepte la realidad de la pérdida y llegar a la adaptación de un entorno sin aquello que hemos perdido. Entonces sería como continuar la vida sin lo que se perdió, pero desde una aceptación. ¿Mm? Y entonces lo que yo les explicaba hace ratito, por eso propone este autor que sean tareas de duelo y no etapas o fases de duelo, porque pareciera que son estáticos. ¿Me pasas la otra diapositiva? Bien, bueno, pues la primera tarea sería enfrentar la pérdida. Y entonces es desde una manera como muy consciente, como muy reflexiva, aceptar o más bien afrontar, no aceptar, afrontar que es eso que se perdió, persona, relación, trabajo, objeto, mascota, etcétera, que eso que se perdió ya va a ser imposible volver a ver, ¿no? Ya no se va a volver a ver físicamente. Y entonces es afrontar que ya no está. En los primeros meses de la pérdida se vive mucho el justo no querer afrontarlo, ¿no? Y entonces pensamos que es un sueño, que va a llegar la persona, que no es cierto, etc. Y bueno, pues la negación, y entonces esta primera tarea sería todo lo contrario. Es decir, sí pasó, sí se fue, recordar como la situación de cómo sucedieron las cosas, afrontar el ya no va a estar esa pérdida, ¿sí? La siguiente tarea sería elaborar el dolor de la pérdida, es decir, aquí vivenciarte o vivenciarse el dolor, sea físico, emocional, conductual, y mencionar que el proceso de duelo es real, ¿no? O sea, sí está pasando, sí hay una dolencia fuerte, ¿no? Reconocer el dolor y aquí eso es importante, pues manifestar en otras formas, es decir, expresarlo, ¿no? Hay gente que busca, pues no sé, pintar, escribir, hablarlo, mencionarlo, gritar, etcétera, ¿no? O sea, vivenciar este dolor y buscar alguna forma de expresarlo. Y entonces, estas preguntas, pueden servir, es decir, ¿qué pasa?
qué siente esa persona, en qué parte del cuerpo se está sintiendo ese dolor, qué pensamientos tiene para poder entonces hacer consciente ese dolor. La siguiente tarea es adaptarse a la vida sin el ser querido y entonces, una vez que ya se afrontó la pérdida, una vez que ya se elaboró el dolor y ya se habló de él, o ya sabe la persona cómo está, pues sería irse adaptando a la vida sin el ser querido. Y entonces, hay ciertas adaptaciones, hay dos tipos de adaptaciones, ¿no? Interna y externa. Y entonces, internamente es como, o sea, que la persona reflexione, ¿no? ¿Cómo influye la muerte de esta persona para sí mismo, ¿no? O sea, entonces, lo que son los famosos aprendizajes, que mucha gente dice, no, a mí, y pues la persona fallecida, ¿qué te dejó de aprendizaje? O no, yo lo voy a hacer así porque él me dijo que esto eran las formas, es una forma de honrar su memoria. Y esa es una adaptación interna. Y la adaptación externa, pues sería justo en la conducta, en los quehaceres de la vida diaria, ¿no? O sea, ya no llegar como al punto de, como en el duelo crónico, que es de no puedo hacer o no quiero hacer mi vida sin esta persona y entonces no suelto y se paraliza. La adaptación externa sería justo poder seguir con tu vida día a día, sí con el recuerdo de la persona, pero no en un estado como tan presente y tan aquí. Y finalmente la cuarta tarea, bueno, pues sería que se busque una conexión, ¿no? Yo hace ratito en afrontar la pérdida les decía, justo ya no se le va a ver a la persona físicamente, pero justo en esta cuarta tarea es buscar una conexión con esta persona fallecida, encontrar un tipo de vínculo y entonces a partir de ahí, bueno, pues se va generando como otra forma de relacionarte, ¿sí? Hay personas que, bueno, pues guardan ropa, hay personas que la foto la tienen ahí presente, de repente hay personas que platican, ¿no? Que platican con la persona desde esta conexión, pero están conscientes de que no va a haber una respuesta ni la están esperando. Y esto ayuda a, de cierta manera, irte adaptando a esta pérdida. Bien, ¿cómo afrontar un duelo? Bien, pues la forma de afrontar el duelo o afrontamiento lo podemos entender desde un conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales que se ponen en marcha para manejar y dar respuesta a demandas internas o externas. Todas las personas vamos afrontando cosas día a día, ¿no? En el trabajo, con la pareja, con los hijos, con la familia, etc. Acá la situación de cómo afrontar un duelo, pues justamente va a ser desde la personalidad, ¿no? De la persona. Lo que yo les decía hace un ratito, el hecho de cómo yo afronte la situación no quiere decir que otra persona que esté dentro de mi círculo, vamos a llamarlo familiar, tenga que afrontarlo igual que yo. Y entonces también es desde un respetar este estilo diferente. Bien, el afrontamiento emocional, pues entraría, o más bien sería reconocer y entender los sentimientos. Creo que esa es la parte más importante en el duelo. Reconocer y entender los sentimientos que se están pasando. Puede ser desde un estilo reflexivo, lo que yo les decía de analizar y reflexionar, que digamos es lo más ideal. Puede ser desde un afrontamiento emocional reactivo, en donde, bueno, pues hay ciertas conductas impulsivas y descontroladas. Y puede ser también desde un afrontamiento emocional supresivo, en donde se niega y se evita, ¿no? Y entonces, por eso es importante un afrontamiento emocional de manera reflexiva, pues, bueno, al punto desde las tareas que mencionaba hace rato, ¿no? Para entender la pérdida, para entender lo que está pasando, lo que se está viviendo, lo que se está pensando, para poder, digamos, adaptarse a la vida ya sin esta pérdida y buscar la conexión. Sí sería como lo más ideal en cuanto a este estilo reflexivo. ¿Me pasas la otra?
Bien, ¿cómo se puede afrontar? Bueno, pues es identificar, expresar y liberar las emociones de un modo adecuado, mantener la claridad mental. Aquí no es como de, ay, entonces como si no me importara lo que pasó. No, claro que importa, pero es desde sentirse físicamente y emocionalmente qué es lo que está pasando con la persona. Porque entonces si no estaríamos hablando ya de estilos de afrontamiento más supresivos o más reactivos, en donde vienen como estas conductas impulsivas y descontroladas. No negar el problema, no evadir, no actuar de forma impulsiva, ya que eso solo, bueno, pues va a hacer que se intensifique el dolor o el sufrimiento. Bien, las formas serían, bueno, pues hablar sobre la muerte del ser querido. ¿Me pones la siguiente caja? Hablar sobre la muerte del ser querido es importantísimo, o sea, se tiene que dar, se tiene que hablar. Mucha gente dice, no, no hables de eso porque entre más hablas, más recuerdas, y no, o sea, es una necesidad. Si para la persona eso es importante y lo necesita, ok, adelante, háblalo, ¿no? Entonces, hablar sobre la muerte del ser querido, bueno, pues no descuidarse, recordar que el duelo es un proceso y que en algún momento habrá un fin. Muchas personas piensan que así se van a quedar. Esto ocurre más en relaciones, cuando se pierde una relación de pareja, ¿no? Que se cree que así va, que esa emoción que se está sintiendo ya ahí va a quedar, ¿no? Que no se va a superar. Y entonces no, es ver que el duelo, bueno, pues es un proceso y que en algún momento habrá un fin. Aceptar todas las emociones y todos los sentimientos, todos son válidos. Y cambiarlas independientemente del género que sea. Si eres hombre, si eres mujer, todas las emociones son válidas. Respetar el sufrimiento del otro, no castigarse. Bueno, respetar el sufrimiento del otro o respetar mi propio sufrimiento también. No castigarse, no, que no se impongan obligaciones de, no sé, por ejemplo, hay gente que sí habla sobre ciertos tiempos de un duelo, ¿no? Y te dicen, es que ya pasó un mes, ya pasó 2 meses, o sea, ya, y es como, espérame, o sea, sí, ahora puede pasar 1, 2, 3, medio año, pero aún le sigue doliendo. Creo que aquí lo importante también es reconocer qué qué tanto la persona quiere justo ir saliendo del duelo, ¿saben? Porque si no también estaremos entrando en esta parte de un duelo crónico. Y claro que no va por ahí la idea. Hablar de la muerte del ser querido ayuda también a que se vaya siendo real. El lenguaje, la forma de comunicarnos, el lenguaje verbal, pues si se ponen palabras, se hace consciente. Entonces, también desde ahí, por eso es importante el diálogo sobre eso que está pasando. Y bueno, finalmente otra forma de afrontar es, bueno, recordar y celebrar la vida de tu ser querido. Y bueno, por eso también hasta aquí en México tenemos una fecha especial, ¿no? Donde en lugar de llorar y todo es como fiesta. Y también eso te ayuda a tener esta conexión que yo les decía hace ratito en cuanto a las tareas. Es muy interesante y muy, muy importante cómo ciertas personas que ya han tenido una pérdida, esta fecha es como, pues muy significativa. Entonces, sí, esta onda de los rituales, también hay gente que, bueno, por ejemplo, quienes son católicos, los 9 rosarios, quienes son de alguna otra religión, bueno, pues tendrán sus formas, sus rituales de ir recordando a la persona fallecida, y eso también ayuda mucho a seguir como adaptándote a esta pérdida. ¿Sí? ¿Me pasas la siguiente? Ok, bueno, pues en cuanto a, bueno, regrésale poquito a la otra. En cuanto a la parte de afrontar, lo único que les puedo decir es también, esa pérdida va a estar siempre, ¿no? O sea, no es de que pase el duelo y se olvide la persona, no. Ese duelo o esa pérdida siempre va a estar. Simplemente es aprender a vivir con ello, aprender a vivir con ese recuerdo, con esa conexión que yo les hablaba hace ratito, y seguir, ¿no? Con la vida, con esta forma del día a día de la persona.
y son las formas de afrontar. Por mi parte sería todo, ¿verdad? Y bueno, ahí están mis datos por cualquier situación que necesite, ya sea vía Facebook, Instagram o WhatsApp. Muchísimas gracias, Ingrid, muchísimas gracias desde el Instituto de la Mujer, por parte de nuestra directora Rosy Manjarres, que le habrá encantado estar aquí con nosotros, pero por cuestiones personales no puede. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Y por aquí tenemos... Ok. Es un mensaje para mí. Perfecto. Y tenemos un pequeño espacio por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que hacerle a nuestra expositora Ingrid. Pues estamos abiertos. Lo pueden hacer de manera verbal o lo pueden mandar por chat, como gusten. Y si nadie tiene más comentario que hacer o alguna pregunta, pues estamos en espera. Yo, profe, ¿cómo se vive un poquito más el duelo de una persona que se queda sin empleo? ¿O cómo podríamos como que saliera de esa zona de confort? Ok, pasando un poquito más a la parte de laboral, pues justo también estas tareas que yo les hablaba de agente activo, ¿no? O sea, bueno, que ya se perdió el trabajo, tal vez era muy significativo, muy importante, tal vez ya había tenido muchos años ahí en ese lugar, y entonces es afrontar que, bueno, ya no va a haber un regreso, que ya una contratación, y a partir qué puede hacer para, pues digamos, como para hacer pues ver sus opciones de trabajo, ver dónde lo puede contratar, encontrar algún tipo de recomendación justo desde esa, en esa parte laboral. Mucho tiene que ver, por ejemplo, emocionalmente, también que hable qué significa para él o ella haber perdido este empleo. No sé si te respondo, no sé quién hizo la pregunta, pero no sé si respondo la pregunta. Sí, la pregunta la hizo Dania Sánchez. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, muchas gracias, dice Dania por ahí en el chat. Ingrid. Pues bueno, si nadie más tiene alguna pregunta o algún comentario, pues no nos queda más que pues darte las gracias, Ingrid, por estar con nosotros. Sin más por el momento, pues desde el Instituto de la Mujer les damos las gracias a todos y a cada uno de los participantes que estuvo aquí, y pues por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, Ingrid, y estamos ahí pendientes para darte tu reconocimiento y un pequeño presente. Ok, muchísimas gracias, Leo. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.